Gloria a Dios. ¿Cuántos se alaban al Señor? Amén, amén, amén. Bueno, estamos gozosos de estar aquí esta mañana. Vamos a comenzar un estudio que estamos haciendo de 3 partes acerca de la salvación, la serie de salvación. Hoy vamos a presentar el capítulo 1, el proceso. Vayan conmigo a Mateo capítulo 24. Comenzando en el versículo 9, cuando lo tengan digan amén. Amén. Mateo 24, versículo 9. Un pasaje fuerte. Dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros. Y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Estamos hablando de la iglesia. Dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu santa palabra. Muévete en medio de nosotros, Señor, Espíritu Santo. Toma el control. Toma el control, Señor. Tú conoces cada corazón, cada necesidad aquí. Padre, responde, Padre, en el nombre de Jesús. Muévete en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Creo que la salvación es algo bastante importante. ¿No creen? En Lucas capítulo 10, comenzando el versículo de 1 al 20, Jesús envía 70 de sus seguidores y regresaron súper emocionados a Jesús diciéndole, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. A lo cual Jesús le responde de una manera que nos sorprende, esa contesta de Jesús. Le dice a ellos, no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. O sea, lo que debiera haberles importado y a nosotros por extensión, en lo cual a Jesús respecta, era que terminaremos bien esta carrera que llamamos la vida cristiana. Pablo enfatiza este concepto en 1 Corintios capítulo 9, cuando le dice a los creyentes, comenzando en el versículo 26, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, yo mismo quede descalificado, estableciendo que hasta los apóstoles él mismo podrían ser descalificados de la carrera. Y así el debate, amados hermanos, ha continuado eternamente con frases como una vez salvo, siempre salvo, lo han oído. Y al otro lado, es posible que un cristiano pierda la salvación. Los cristianos han adoptado posturas teológicas firmes y muchos, ¿verdad?, se niegan a abandonarlas. 2 declaraciones, ambas de cristianos, citando las escrituras, pero pueden ambas ser ciertas. Comenzamos examinando la tensión creada por una serie de verdades bíblicas. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, versículo 28, nadie las arrebatará de mi mano, o sea, la gente que se han entregado a mí. Pablo escribió con confianza en Romanos 8:38, dice, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Sin embargo, el escritor de Hebreos da esta escalofriante advertencia a los creyentes, no a los inconversos. Dice en Hebreos capítulo 6, comenzando el versículo 4, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron
del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo. No está hablando de inconversos. Que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Versículo 6. Y después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. ¿Qué hacemos, amado, con esta tensión? Es una contradicción bíblica irresoluble. ¿O hay algo más? Habrá una verdad más profunda. ¿Podemos alejarnos del mismo Dios que nos salvó? ¿O su gracia es más profunda aún que nuestro peor momento? Y la respuesta, aunque no es sencilla, es muy hermosa. Examinemos el punto número 1, salvación pasado, presente y futuro. Amados, si reducimos la salvación a una sola decisión, a una mano alzada, a un momento de emoción en un altar, entonces naturalmente la tratamos como algo que podamos dejar, extraviar o alejarnos de ella. Pero las Escrituras pintan una imagen mucho más dinámica, compleja e impresionante de lo que es la salvación. Una que se extiende desde la eternidad pasada hasta nuestra lucha presente y más allá, hacia la gloria eterna. Amados, no es solo un momento, es un movimiento. No es solo un evento, sino un viaje. La Biblia enmarca la salvación en 3 tiempos verbales, cada uno de los cuales revela un aspecto distinto de lo que significa ser verdaderamente salvo. La primera es la justificación, una declaración legal de justicia pasada o justificación pasada. Número 2, la santificación, un proceso de transformación presente y continuo. Y número 3, la glorificación, la culminación futura, ¿verdad?, de la vida eterna que nos promete la palabra del Señor. Esta comprensión multidimensional ayuda a los creyentes a comprender que la salvación es más que un evento único. Es un proceso continuo que requiere participación activa. Esa perspectiva contradice las visiones simplistas de la salvación como una mera decisión y nos ayuda a encontrar esperanza a pesar de nuestras constantes luchas espirituales. Empecemos con la salvación pasada. Esto es lo que llamamos justificación. Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Más adelante en el capítulo, Pablo expresa hermosamente en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una declaración legal de un evento pasado. El veredicto ha sido emitido. Ya no somos esclavos. Ya no estamos condenados por nuestros pecados. Dejamos de existir en un estado de muerte espiritual. Y ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Pero eso que dice, con la salvación nos trae de la muerte a la vida. Es una cosa es muy importante que lo entendamos. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don, un regalo de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Tiempo pasado, algo sucedió. Para el verdadero creyente, la justificación
es irreversible. No porque no nos aferramos perfectamente a Dios, sino porque Él nos ha agarrado perfectamente en su gracia. Pero la Biblia no se detiene ahí. La salvación no es solo algo que sucedió, sino algo que está sucediendo, que continúa sucediendo. Eso nos lleva a nuestro segundo estado de salvación, al que le llamamos la salvación presente. Es lo que nosotros los cristianos llamamos la santificación. Y la santificación, hermanos, es el aspecto más difícil de entender de la salvación. Ahí es a donde fracasamos, ahí es a donde perdemos el hilo. Cuando consideramos, ¿verdad?, la salvación basada en la gracia descrita por Pablo en Efesios capítulo 2. En resumen, la santificación se entiende mejor como el proceso continuo, impulsado por el Espíritu Santo, de llegar a ser cada vez más como Cristo. Pablo lo dice a la iglesia en Filipo y por extensión a cada uno de nosotros esta mañana. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y continúa diciendo: porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad. Me encanta el querer como el hacer. Porque podemos querer, pero entonces no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero a veces queremos hacerlo, ¿verdad? Pero realmente no realizamos que no tenemos la fuerza, la habilidad. Sin Dios nada podemos hacer. No se trata de ganarnos la salvación. Se trata de vivirla día a día, decisión tras decisión, tentación tras tentación. Se trata de luchar contra el pecado, obedecer a Cristo aunque nos cueste hacerlo. Perdonar cuando nos duele. Y arrepentirnos incluso cuando hacerlo nos humille públicamente. Es cuando permitimos que el Evangelio vaya más allá de algo que creemos a algo que practicamos. Aquí es donde muchos nos atascamos. Confundimos la justificación con la santificación y asumimos que porque aún luchamos no somos salvos. Eso para mí fue interesante porque me crié en una iglesia pentecostal y creo que si he oído esta pregunta una vez, la he oído 1,000,000 de veces, ¿verdad? Cuando la gente decía, yo mismo me preguntaba, si yo estoy, ¿verdad?, haciendo algo y peco, y Cristo viene, ¿me voy para el cielo o me voy para el infierno? Y era un problema. Y los juveniles estaban nosotros, pero ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Pero la lucha no indica la ausencia de salvación. Al contrario, a menudo prueba que somos salvos. La lucha a menudo prueba que somos salvos. Antes de ser salvos no luchábamos. No teníamos una batalla con el pecado porque estábamos esclavizados por el pecado. Pero ahora de repente nos encontramos resistiendo al pecado. Incluso antes de saber que algo es malo, el Espíritu Santo nos convence y dejamos de hacer, pensar o desear lo que sea y sentimos la necesidad de arrepentirnos. ¿Cuántos aquí se recuerdan que cuando fueron salvos pararon de hacer algo sin saber que ni era malo, pero sintieron que tenían que parar de hacerlo? Eso es del Espíritu Santo obrando en la vida de una persona que se ha arrepentido, que ha aceptado a Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo comienza desde el principio. Cuando somos niñitos, ¿verdad?, gateando en las cosas del Señor. Pero como quiera tenemos la convicción del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Qué precioso!
Al someternos a Dios, resistimos lo que se había convertido en nuestro escape automático. Nuestra manta de consuelo pecaminosa. En inglés yo le llamo en inglés our sin blankie. ¿Verdad? Ya no intentamos ignorar ni sucumbir al pecado, sino que luchamos contra el pecado. Me encanta esta frase, nos rebelamos contra la rebelión. Y derribamos con fuerza cualquier cosa que el enemigo intente usar para derribarnos y eliminarnos. Eso no evidencia falta de salvación, sino la presencia de la gracia que nos santifica. ¿Cuántos alaban al Señor? El cristiano se cae. ¿Cuántos aquí se han caído espiritualmente? ¿Quién no se cae? Pero no nos quedamos en el piso, nos paramos en el nombre de Jesús. El mismo Dios que nos salvó es el que nos va a mantener. Es el que nos va a santificar y hacernos más y más como Él. Entonces tenemos la salvación futura. Eso es nosotros, ¿verdad? Le llamamos en nuestra teología cristiana la glorificación. La salvación no se trata solo de lidiar con las dificultades que atravesamos ahora, sino también de las que vienen. Cuando la lucha termina, la carne se silencia, la tentación desaparece y resucitamos con Cristo en gloria. No se trata solo de esperar del juicio, de escapar del juicio de Dios, sino de estar unidos a Dios para siempre. Y es seguro para quienes no lo resistan. No escuchamos mucho la palabra resistir o aguantar en el cristianismo moderno. Nos gustan las cosas rápidas. Queremos terminar el viaje en el momento que lo comenzamos. Pero la salvación no es una fe instantánea. Es una relación que viene a través de un pacto. Por eso Jesús usa el matrimonio como la metáfora más significativa de su relación con la iglesia. Se presenta a sí mismo como el novio y a la iglesia como la novia. La salud de un matrimonio no se mide por si una pareja dijo sí quiero años atrás. Se mide por si aún se aman, si aún luchan el uno por el otro, si aún crecen en fidelidad. Los votos son el punto de partida, no el punto de llegada. La salvación funciona de la misma manera. El momento de entrega es real, pero hay que vivirlo, transitarlo, lucharlo. Y por eso hoy tantos se sienten confundidos. Recuerdan un momento espiritual, un bautismo, la oración de un pecador y se preguntan, cuando ellos lo hicieron, ¿fue real? Cuando debieran preguntarse, ¿sigue siendo real ahora? Están haciéndose la pregunta incorrecta. ¿Fue aquello real? No, olvídate de aquello. Aquello fue porque fue lo que fue. Y fuiste justificado por la fe. La pregunta ahora, ¿estamos caminando en lo que tenemos que caminar? Ese amor, nos enamoramos de Cristo. ¿Todavía estamos enamorados? No porque lo decimos, porque hay muchos por ahí que en el matrimonio te dicen, bueno, yo te amo, yo amo a mi esposa. Pero si ama a la esposa, tiene que verse. Tenemos que tener evidencia de ese amor. ¿Con qué? No con el pensamiento, sino con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestros deseos. Pablo pone una condición para la salvación en 1 Corintios capítulo 15. Dice, mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. Si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano.
Repito, mediante esas buenas noticias son salvos. Sí, hay una condición: si se aferran a la palabra que les prediqué. Entonces él comenta: de otro modo habrán creído en vano. Si no se aferran a la palabra que les prediqué, no pueden decir que son salvos. Hay algo que tenemos que hacer, y luego algo que Dios hace en cambio, y ese es un proceso continuo. Pablo habla de su deseo de pasar a su recompensa eterna y de su continua obligación a agradar a Dios, incluso después de la muerte física. El apóstol Pablo nos dice, es interesante, en 2 de Corintios capítulo 5, comenzando en el versículo 8, dice: pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. Eso lo hemos leído y lo entendemos, pero el próximo versículo, que a veces no lo leemos, dice esto: por lo tanto, estemos presentes, ausentes, nuestro anhelo es serle agradables. O sea, vivo o muerto, físicamente, yo tengo que agradar a Dios. Yo tengo que agradar a Dios. Estoy mirando el papá de Adi. Adi me mandó una camiseta que dice que sin café es imposible agradar a Dios. Para mí eso es cierto. Gloria a Dios. Pero tenemos que agradarlo, ¿verdad? Y a veces no podemos en la carne, porque la carne es débil, pero por fe, gloria a Dios, Dios nos da la fuerza para poder, ¿verdad?, no solamente querer, sino en el querer y el hacer. Gloria a Dios. En anticipación de su muerte, Pablo le cuenta a su espiritual Timoteo lo que le espera a él y a todos los que sirven sinceramente a Jesús. En 2 Timoteo capítulo 4, comenzando en versículo 6, dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Versículo 7: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Mantenimiento, me he mantenido en la fe. Mira a tu vecino y hazle la pregunta: ¿te han mantenido? Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que Jesús, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Con amor se hayan mantenido en el ejército del Señor. Me encanta cuando Pablo dice eso, porque no hay pánico en su voz. No hay súplicas de misericordia en ese último minuto, en ese último momento de su vida. Solo la paz de un hombre que corrió hasta la meta. No solo empezó con fe, sino que permaneció en ella. Hablaré con más profundidad sobre el mantenimiento, ¿verdad?, espiritual en el capítulo 2 de la serie de la salvación que estoy presentando. Pero hoy debemos entender, número 2, la realidad y el peligro de caer en la apostasía. La realidad y el peligro de caer en la apostasía. Hay muchos por ahí que dicen: yo no. Yo más nunca voy a caer. Mira que el diablo es un mentiroso. Ahí es, el que dice eso, ese es el primero que tiene que tener cuidado. Porque ya está como borracho, ¿verdad?, a punto de caerse. En un mundo de constante cambio y instabilidad, muchos anhelan certeza y se aferran a frases como: una vez salvo, siempre salvo, como una especie de protección divina.
ignorando que aunque nadie puede arrebatarnos de la mano de Jesús, como leímos en Juan 10:28, la Biblia también nos exige en Juan 15:6, si alguien no permanece en mí. Vemos que la salvación genuina no solo nos cubre, también nos transforma. El cristianismo actual está plagado de euforias espirituales y agotamiento moral. Cerré una sección en el web que me estaba mandando avisos, una página de web que habla del cristianismo, porque era relato tras relato tras relato de ministros cayendo. Y yo estoy leyendo y llegué a un punto a donde ya no podía más. ¿Cuántos se van a caer? Gente que respetábamos, gente que han sido líderes grandes, que tienen un conocimiento intelectual, teológico increíble, pero como quiera caen. Muchos se alejan no porque no se sientan conmovidos, sino porque nunca aprendieron lo que realmente es la salvación. Creían que era una transacción, cuando en realidad era una transformación. Creían que era una decisión, cuando en realidad era un viaje. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿sigo confiando? ¿Sigo arrepintiéndome? ¿Sigo permaneciendo en Él? Amados, eso no significa perfección. Significa progreso. Significa que nuestra fe no se detuvo en el altar. Sigo avanzando hacia el trono. Porque la salvación no es solo algo que Dios hizo por nosotros una sola vez. Es algo que ahora Él está haciendo en nosotros. Y es algo que Él completará si lo permitimos. Jesús no nos llama a tomar una decisión única y seguir adelante. Él exige que llevemos nuestra cruz cada día, en Lucas 9:23. Es un asunto diario. Como establece nuestro pasaje clave, Jesús nos llamó a perseverar, a mantenernos en Él. No solo a comenzar con fe, sino a permanecer en Él, a perseverar, a caminar, a tropezar, a arrepentirnos y levantarnos y seguir hacia adelante. Él advirtió del peligro de no terminar la carrera, de comenzar con fe, pero no permanecer en ella. Él presenta el concepto con imágenes vívidas y inolvidables. En Mateo capítulo 13 presenta la parábola del segador. Se relata mucho lo que estamos enseñando esta mañana. Un agricultor siembra semillas en 4 tipos diferentes de terreno. Solo una, la buena tierra, produce frutos duraderos. Las otras 3 representan a personas que reciben la palabra, responden. Puede que incluso se regocijen al principio, pero con el tiempo el sol las quema, las espinas las ahogan o la tierra pierde profundidad. Y lo que comenzó con entusiasmo termina en silencio. Él continúa el tema en Juan capítulo 15. Dice en Juan 15:5, yo soy la vid. Este pasaje bíblico es mi favorito. Efesios también, ¿verdad? Me mueve, pero Juan capítulo 15, si no se lo han leído, léanlo. Okay, para mí yo amo ese capítulo. Dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto.
pero separados de mí nada pueden hacer. Pero luego viene la advertencia. En el versículo 6 dice que si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y se las echan en el fuego y son quemadas. Es una metáfora, es una analogía. ¿A qué? Al último tiempo, al trono blanco. ¿Verdad? Sino que si no permanecemos en Él. ¿Por qué? Cuando permanecemos en Él, como estamos, como dice Jesús Adrián Romero, cuando no vivimos pegados a ti, ¿verdad? No nos entra la vida, el poder, ¿verdad? Que viene de quién? Que viene de Jesús, que viene de su palabra, que viene de su Espíritu Santo. ¿Cuántos se alaban al Señor? Él no está tratando de asustarnos para que adoptemos una religión basada en obras. No. Está tratando de anclarnos en nuestra relación duradera. Porque la salvación no es un pase, es un camino. Y permanecer en Él es la única manera de mantenernos vivos espiritualmente. Y no es solo teoría espiritual, es la esencia de la intimidad con Dios. Lo que hace que una relación sea real no son los votos intercambiados hace años, como dije anteriormente. Es la conexión diaria, la presencia, la comunicación, la inversión, la intimidad. Ningún matrimonio sobrevive con solo un voto. Prospera cuando el corazón permanece presente. ¿Cuántas personas comienzan con fuego en la iglesia, pero se desviaron cuando las cosas se pusieron difíciles? ¿Cuántos alguna vez llenaron los asientos de la iglesia, pero ahora llenan sus redes sociales con deconstrucción espiritual? ¿Cuántos lloraron en el altar, pero ahora afirman que solo fue una emoción? Amados, no es raro, es común, y Jesús lo vio venir. En Mateo 24, hablando del fin de los tiempos, advirtió que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero entonces dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. No el que hace una oración de salvación, ni el que asiste al grupo de jóvenes, ni el que publica citas bíblicas en las redes sociales, sino el que persevere hasta el fin. Amados, eso no es legalismo, es amor que perdura. Y aquí es donde muchos necesitamos detenernos, no con temor, sino con santa reflexión, preguntándonos: ¿estoy permaneciendo en Cristo o simplemente cumpliendo con los requisitos cristianos? ¿Mi relación con Dios es activa o se está estancando? ¿Amo al Señor hoy como lo amé al principio? La perseverancia, la persistencia no se trata de ganarse la salvación, se trata de demostrar que es real. Se trata de un fruto que perdura, de raíces que se arraigan, de un amor perdurable que persevera a través de las pruebas, la tentación y el tiempo. Lo que vemos en la vida de Pablo no es un hombre presa del temor por su salvación, sino uno que la asume con indiferencia. Vemos algo mucho más poderoso y equilibrado, un hombre confiado en el poder protector de Dios, pero comprometido a correr su carrera con sobria disciplina. No solo predicaba teología, la vivía. La expresa con belleza en Filipenses 1:6. Dice: estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados, es una seguridad firme
Pablo no dijo, espero que Dios lo termine. Dijo, tengo confianza. ¿Por qué? Porque el autor de nuestra salvación no se rinde. Porque Él termina lo que empieza. Si Dios inició su salvación, Él la sustentará y la completará. Pero Pablo cambia su tono en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, cuando dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Descalificados de una carrera que estamos ganando, de una salvación en la que confiamos. Sí, porque Pablo conocía el terreno del viaje. Él comprendió que el engaño del pecado, según Hebreos 3:13, la realidad de la guerra espiritual, según Efesios 6:12, y el peligro constante de desviarse, presentado en Hebreos 2:1, él sabía lo que representaba. Pablo no era paranoico, era disciplinado. Esa tensión entre la confianza y la cautela no era una contradicción para él, era claridad. Es el tipo de madurez espiritual que dice, si en quien he creído y sé que necesito luchar a diario para mantenerme en línea. Finalmente, no podemos subestimar, el próximo punto, el papel del Espíritu Santo como sello y sustentador. Si la caída es real, ¿qué nos sostiene? ¿Qué nos mantiene sensibles, conscientes y receptivos a Dios? Amado, la respuesta no se encuentra en la determinación ni en la autodisciplina. No se trata de cruzar los dedos espiritualmente y esperar que llegar al final. La respuesta es una persona, el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que enciende la fe es quien la sostiene. Él sella, asegura, convence, enseña, consuela y sí, también puede entristecerse, porque la salvación no es una transacción, es una relación. Pablo le explica claramente en Efesios capítulo 1, somos marcados en Él con un sello, el Espíritu Santo prometido cuando creemos. Él es el depósito que garantiza nuestra herencia hasta la redención de quienes son posesión de Dios. En la antigüedad, un sello era una marca de propiedad, autenticidad y seguridad. Cuando un rey sellaba una carta, nadie se atrevía a abrirla excepto aquel a quien estaba destinada. Por lo tanto, cuando Pablo dice que estamos sellados por el Espíritu Santo, declara algo monumental: que somos propiedad de Dios. Yo no me pertenezco a mí. Yo no soy mi propiedad. Yo soy propiedad de Dios. ¿Y sabe qué puede hacer alguien con algo que posee? Con algo que es su propiedad, lo que le dé la gana. Un martillo no te dice a ti, déjame quieto. Se levanta y se usa. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Úsame aunque me golpee, úsame. Pero no termina ahí. Pablo también llama al Espíritu Santo una garantía, un anticipo de lo que está por venir. Así como un depósito asegura una compra futura, el Espíritu dentro de nosotros es la promesa viviente de que Dios completará lo que comenzó. Él no solo guarda un registro de nuestra salvación, Él nos guarda a nosotros. Aquí es donde nuestra seguridad encuentra su raíz más profunda, no en cómo nos sentimos, ni en lo que hemos hecho, sino en quién vive dentro de nosotros.
El Espíritu Santo no es una presencia vaga. Él es el sello viviente de nuestra salvación. Y sin embargo, este mismo Espíritu que nos sella también puede ser entristecido. En Efesios 4:30, Pablo escribió: y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Es un punto muy importante. Él nos dice dos cosas a la misma vez. Primero, que el Espíritu Santo no nos sella temporalmente, nos sella para el día de la redención. Él no viene y se va según nuestro comportamiento. Su presencia es de pacto, no condicional. Pero segundo, nos dice que el Espíritu Santo no es mecánico, no es frío ni indiferente. Él es relacional, Él siente, Él anhela, Él puede ser contristado. ¿Y cómo es contristado? No por debilidad, no por lucha, no porque fracasamos, sino porque nos mantenemos, porque resistimos.